Muy bien. Les doy la bienvenida a la clase correspondiente al miércoles 18 de agosto de 2021. Es nuestro encuentro número 16 y estamos ya en la recta final del curso. El tema de hoy sigue siendo el final. Vamos a terminar de preparar ese trabajo final. Estábamos hablando ahorita muy agradable, pues antes del inicio, antes de esta grabación, ya les dice la notificación que estaban participando en la grabación, que estaban siendo grabados, y estábamos, como siempre hacemos, encontrándonos cada 8 días y hablando pues del tema de los seres que están conectados a la Tierra, con el tema de los sismos, los maremotos, en fin. Concluyamos que eso tiene que ver mucho con el tema de las estrellas y el tema de los astros, la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros somos seres vivos y somos parte de esta naturaleza. Y eso que estábamos hablando ocurre en las personas, pero también en seres vivos, en vacas, en caballos, en perros, en fin. Y la semana pasada hubo un terremoto, no muy cerca de acá, pero sí en este mismo lado del mundo, en Haití. En fin, bueno, muy agradable el tema, muy interesante, y lo que ustedes piensan y lo que ustedes se enteran. Bueno, voy a presentar la agenda del día de hoy, es un punto único. La agenda tiene que ver con el final. Laura, ayúdanos si lees y yo explico o explica tú, pues vas explicando, vas diciendo y yo te complemento la agenda del día de hoy. Listo, profe. Agenda sesión 18 de agosto de 2021. Primero, preparación, trabajo final. Está compuesto por estructura, proceso de escritura y parámetros de valoración. Sí, Y supongo que el profe nos va a mostrar unas diapositivas o... sí, sí. Bueno, voy a explicar, Laura. Ya hemos hablado bastante de la estructura, desde el mismo comienzo del curso. Y hace 8 días hablamos de la estructura, expliqué la estructura, ¿sí? Lo cual no quiere que todavía pueda haber dudas. Entonces hoy retomo muy rápido ese tema, pero recuerden que está a disposición de ustedes la grabación de la clase, están las presentaciones, entonces vamos a revisar, ¿cierto? Dos, hay un proceso de escritura. Yo reconozco, ahorita Danilo me estaba contando, hombre, es que ese ejercicio de arquitectura es difícil. Claro, dispendioso, pero no imposible. Y precisamente el método taller es de hacer. Hay otro asunto, a algunos nos cuesta más que a otros ciertos ejercicios, ciertos temas. Por ejemplo, las tildes, hay personas que son, para las tildes, pues, no tienen esa habilidad. Y para acabar de ajustar, neurolingüísticamente, dicen que son negados, que son malos, entonces están fuera de que no tienen bien desarrollada la competencia o la habilidad para detectarlas con las tildes o para detectarlas, para ponerlas, en fin. Ellos empiezan a dar esos mensajes, ¿cierto? Entonces, esto de estructura también, a pesar de que hace 8 días lo abordamos, hoy lo retomamos o hablamos. Y eso no quiere decir, usted ve otra vez la clase, que si hay lugar a una asesoría, usted vuelven y me pregunte, ¿cierto? Entonces, hoy quiero que con esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo, como dirían las señoras, con mucha curia, con mucha maña, con toda la preparación, con todo para que ese trabajo final nos salga muy bien, de muy alta calidad, quienes vienen trabajando el curso de manera regular y constante. Entonces, hoy póngase en el modo de preguntemos todo, hasta lo más mínimo, no hay problema, que ya lo dijimos, yo se lo repito, ¿cierto? Entonces la disposición que necesito. Y ese proceso de escritura, entonces, como lo que me estaba contando Danilo, nadie ha dicho que sea fácil. De hecho, yo tengo por ahí un comentario, un chiste, pues muy flojo, pero que aplica. Y es que cuando yo trabajé en medios de comunicación y me tocaba redactar, me trabajaba bajo presión. Entonces me preguntaba el jefe, ¿qué hubo? ¿Cómo vas con esa noticia? Entonces yo le contestaba, muy bien. ¿Qué llevas? Medellín, 3 puntos. Sí, han visto que las noticias dicen Medellín y empiezan a leer la noticia, ¿cierto? Entonces yo decía, Medellín, 3 puntos, y él se reía y le decía, no, pues al menos ya copié. ¿Qué quiere decir eso con ese comentario? ¿Y qué me pasó? Es que enfrentarse al papel, en ese momento era un papel y una máquina de escribir, enfrentarse al computador, enfrentarse al ordenador, es muy difícil. Pero cuando uno ya arranca, pues bueno, si tiene buenas bases, buen fundamento, buena estructura, si tiene bien qué es lo que quiere hacer, arranca y no hay quien lo pare ya, ¿cierto? Ahora, habrá momentos en donde arranca, de pronto vuelve y arranca, vuelve y para, entonces más concentración, o si es su estilo, bueno, pero sepa aprovechar esos momentos. Los textos no se hacen en una sola sentada. Entonces, tradicionalmente a nosotros nos dijeron, vea, ¿sabe qué? Ya, como esta materia tiene un final del 30%, entonces listo, vea las clases y estudie para el final. Entonces, trasnochese el día antes, estudia, ¿y qué pasa? Que estudió solamente, se lo aprendió de memoria, lo mecanizó para ese momento. Eso sí, a la media hora del trabajo, a la 1 de la tarde, suponiendo que el examen fuera ahora, ya no sabe nada, ¿cierto?
Lo otro era que sí le posibilitaba estudiar todo junto. Pues resulta que acá no, esto no es un proceso tan lineal, tan mecánico, ¿cierto? Entonces, sugerencia es ir escribiendo. Por eso hemos hecho el parcial y el final por etapas, por fases. Y en este momento ya tenemos el parcial que debemos de mejorarlo. Entonces, es comenzar. ¿Qué recomendación hago? Si nosotros tenemos el 1 de septiembre la socialización del final, pues entonces no lo dejen para el 31 de agosto, martes, para el 30 lunes, no. Yo diría que inclusive hasta ese fin de semana es peligroso. Entonces, esta semana un poco, la otra semana va puliendo, va haciendo, porque el proceso de escritura también tiene una decantación, ¿cierto? Como esos filtros de agua que hay en las fincas, que tiene varias capas de arcilla, de piedra, de carbón. Entonces, por ahí va pasando el agua para que el agua quede pura, para el producto que necesitamos. Lo mismo pasa acá. Entonces, a mí me sucede también que yo voy a escribir un texto y empiezo a escribir lo que se me ocurre, lo que tengo, y resulta que no doy y cambio, vuelvo y cambio hasta que establezco la idea. Y cuando establezco la idea, termino escribiendo y me resultan 15 páginas y yo quiero escribir 5. Entonces tengo que volver a tomar ese texto y hacerle otra intervención. Y además de esa intervención, voy y miro la arquitectura, miro los conectores, miro las palabras adecuadas a las correcciones del lenguaje, ¿sí? Incluso hasta ortografía a veces. Y cada vez le pulo. Lo que les quiero decir es que entonces para llegar a mi versión final, yo a veces escribo hasta 5 veces el texto. Entonces ustedes no pueden ser impacientes con ello. Y si van a trabajar en función de la calidad, tienen que trabajarlo en esas fases. Otras veces adopto, cuando uno mira mucho un texto y es el texto de uno, uno ya pasa por encima de los errores y no los ve, ya está como mecanizado. Entonces, a veces acostumbro también a una persona que me corrige o a una persona digo, léeme esto a ver qué ves. Y esas personas puede que no vean mucho el fondo, pues cuando son personas pues de los quienes colaboran a uno y que no son necesariamente otros profesores o personas que sepan de lectoescritura, pero esas personas ven lo simple, ven el detalle, ¿sí? Y también te dicen, no, no se entiende. Entonces, si la señora que te hace servicios generales, oficios varios en tu oficina, dice, no, no le entendí, es porque tiene problemas el texto. Lo mismo que si la persona que tiene muchos títulos, mucho estudio y tiene todo su tema y esté el mismo pues, nivel de lectoescritor, le dice, no, mira, lo noto confuso. En los dos casos también hay que hacer la corrección. Entonces uno busca una persona, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo reitero, Danilo y compañeros, no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Estamos aprendiendo, estamos ejercitándonos. Sí estoy seguro que después de los elementos que adquieran ya van a empezar a perfeccionar su estilo y a tener sobre todo buenos resultados, buenos réditos frente a lo que usted comunica, cómo lo comunica. ¿Sí? Esto es para mejorar su perfil profesional, su formación. Bueno, y al final vamos a mirar los parámetros de valoración, porque hay un asunto en la educación que se llama la rúbrica, ¿cierto? Que es los parámetros. Entonces consta de las características que debe tener el trabajo, unos indicadores y una valoración o cuantificación. Entonces hay una tabla que ustedes lo tienen en el blog de clase, yo les he hablado de él, que es la rúbrica, y aquí dice pues como los puntos. Entonces también, y es un derecho que ustedes tienen también, al menos en el estilo mío y en este taller, que usted sepa, además de lo que he aprendido, de lo que he dicho, de lo que he indicado, que usted sepa con qué parámetros vamos a valorar esos trabajos desde ya. Entonces le sirve para saber, bueno, esto es, y entonces haya equilibrio en la valoración, ¿cierto? Haya justicia, equilibrio, equidad, pero también le puede servir como derrotero. Entonces, cuando esté haciendo esa corrección que les digo de mirar los párrafos y demás, usted puede mirar esto que les voy a dejar hoy y va a decir, ve, me falta esto, esto. Es más, uno a veces dice, no, no pude cumplir en su plenitud. Entonces uno manda el texto que le van a valorar, que le van a calificar, ¿sí? Porque las editoriales califican, ¿sí? Que clasifican, que aceptan o rechazan. Entonces uno de entrada ya sabe, ah, mi texto tiene todo, pero está flojo o tiene carencia, tiene falencia en tal parte. Entonces al menos uno ya es consciente y con el tiempo uno va perfeccionando, ¿sí? Me hice entender en cuanto a la agenda del día de hoy, lo que vamos a tratar. ¿Hay alguna duda, algo que quieran que agregamos para preparar el final? ¿No? ¿Está claro? Harold, buenos días. Llegaste ahorita y Andrés y Cristian que llegaron reciente. ¿Está todo Buenos claro? días, profe. Sí, señor. Bueno, y Andrés, que fue el último quien llegó, pues allí está la agenda, entonces estamos toda preparando, ¿sí? Reforzando. Quiero que sean unos muy buenos trabajos finales, ¿cierto? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces lo primero que quiero hacer, y somos 9 personas, ¿cuántos somos acá? Somos 7 personas, están ustedes, que uno a uno me vayan diciendo, yo les voy preguntando, que me respondan a esa pregunta que hay allí en pantalla. ¿Quién quiere arrancar?
Ponemos al último que llegó acá entre quedando. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Me estás escuchando, Andrés y compañero? ¿Me están escuchando? Ay, se Sí, desconectó señor. Andrés. Bueno, listo, se desconectó Andrés y le hice un mal chiste, le dije que entrara quedando porque llegó de último, pero bueno, no se ve la conexión o ve que se asustó. ¿Quién quiere arrancar contestando a esa pregunta que hay en pantalla? Profe, pues ¿Qué yo creo tengo que, como insumo hasta el momento? ¿Qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Laura, ¿qué tienes? profe, todos los talleres que hemos realizado hasta el día de hoy, todos los temas que hemos visto, pues como toda la estructura que hay que seguir para el trabajo final. Pues también tengo en cuenta como las grabaciones de las clases, porque si se necesita como volver a aclarar algo, tenemos ese recurso. Eh, Están todas las explicaciones en el blog. Yo creo que tenemos demasiado. Bueno, esa respuesta que me diste, yo creo que se ajusta a si la pregunta fuera, ¿qué conocimientos, instrucciones y claridades tengo para hacer mi trabajo? Pero mire que le estoy diciendo, ¿qué insumos? Entonces comience, tengo el objetivo, ya lo redacté, cuánto he buscado como referentes conceptuales, ya tengo establecido un método, un modelo de estudio, Ah, ya ok. tengo, o sea, entonces insumos, listo, y muy bien lo que hiciste porque ya estás dando cuenta, yo lo podría haber dicho también, ¿sí? Tenemos suficiente ilustración. Y si no, aquí vamos a aclarar. Pero entonces, en cuanto a insumo, podríamos decir, ¿qué avances tienes entonces con tu trabajo final, cierto? Y no voy a valorar aquí, no estoy haciendo la tarea, no estoy poniendo a nadie contra la pared, no, quiero es que entre todos socialicemos como hemos hecho en las clases y empecemos con ese diagnóstico para empezar a hacer la explicación. Andrés, ahorita te doy la palabra que te desconectaste desafortunadamente cuando te iba a poner a hablar, pero ya voy No, contigo. Está mala esa señal, no, ¿cierto? nada, profe, no es que me, sí, no es que me desconecte, sino que no sé por qué el correo de la Universidad de Antioquia, cuando intento entrar, se me abre como en otra pestaña adicional y ahorita me decía que no tenía permiso para utilizar el micrófono ni la cámara, entonces tuve que salirme y volver a entrar Bueno, sí, no, eso está para pasando. La poder semana hablar. pasada, incluso con las matrículas de unos estudiantes por ahí de regiones, hubo problemas. Tengo Pero entendido que empresas, es solamente cuando accedo, o sea, no sé por qué, cuando como la clase la tengo en el calendario de la universidad y sí. entro por ese medio, es donde me pone problema, porque en realidad yo tengo las otras clases por Zoom y hemos estado entrando normal, pero acá se me cae, tengo muchas interferencias. Bueno, a veces pasa conmigo, otras veces con Zoom, está pasando conmigo. Y lo que pasó fue que la semana pasada hubo unos problemas y en este momento también hay dificultades, pero bueno, ahí ratifico mucho más lo que dije al comienzo de las clases. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo no me caso con un solo instrumento, con una Programa. sola plataforma? No, yo combino, uso libre, uso universidad, entonces pues no utilizo el Drive, sino que utilizo el Dropbox, en fin. Pero bueno, esto es parte del aprendizaje. Ahorita entonces te doy la palabra a Andrés. Yo dije, ve, sería que se asustó Andrés. Andrés no se asusta. Le No, dije, ahí no se no. desconectó. No, dije, no, mentiras, es que ha estado mala la señal. Ayer estuvo muy mala la conexión, pero no la de la universidad, sino la del proveedor, la de UNE. Incluso era intermitente. Y después de las 6 de la tarde que terminé clase, y se desconectó casi que hasta la madrugada. Yo no pude trabajar más por la noche, ni pude hacer más como después de las 6:30 bloqueado y se me bloqueó el televisor, el teléfono fijo, toda la señal, todo el wifi y los datos también estuvieron malitos de UNE, de Tigo UNE, pero bueno, eso nos pasa. Laura, te interrumpimos entonces, pero a la vez te dimos tiempo para que preparara la intervención. Vamos a responder todos a esta pregunta, entonces prepárese quién va a hablar después de Laura, no pida la palabra, simplemente interviene. ¿Qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Adelante, Laura. Profe, bueno, pues la verdad, si te soy sincera, no he avanzado demasiado. Ya pues tengo como el tema del que quiero hablar. Ya establecí pues como una fecha, ya me propuse una fecha para tener pues como el trabajo final realizado. Es como lo que te puedo decir en el momento porque O sea, es lo que estoy. entendí que entonces tienes con lo que te quedaste con el parcial, ¿cierto? Tenés objetivo,
para corregir. Tenés un planteamiento, una problemática y tenés un foco y una descripción Sí, profe. organizacional. Listo. Entonces, en otras palabras, no has avanzado después del parcial, lo cual no es problema. Uno también a veces tiene que darse su tiempo. Lo que pasa es que no se puede dar mucho porque lo coge el día. También tiene que hacer lo que está haciendo Laura, ponerse unas fechas y unas metas, ¿cierto? Para no pasarse o no llegar y tenerse que atacar, pues, como, ¿sí? Continuemos Sí, con Andrés con la pregunta, ¿sí? Ah, bueno, es eso, ¿cierto? Vamos a ver ahorita, espero ser asertivo con lo que voy a exponer el día de hoy. Vamos con Andrés y después otra persona que lo haga. Andrés, contestemos a esa pregunta. ¿Qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Otra vez problemas con el micrófono, Andrés. Bueno, entonces mientras Andrés recobra ahí la normalidad de la conexión del micrófono, otra persona que continúe. Yo, profe. Listo, Cristian, contéstanos a Eh, todos. bueno, profe y compañeros, pues yo claramente pues tengo lo del trabajo parcial. Además, agregué como unas partes o fragmentos de entrevistas pues del tema eh, a- al trabajo también. Bueno, ahora aclaramos eso si el asunto es agregar, poner, pegar, bueno, ¿cómo es? Pero bueno, entonces recuerden, el parcial está, pero hay que mejorarlo. Si es el mismo trabajo, Sí, sí, mismo tema, pero hay que mejorar con las recomendaciones que le hice, tanto en el foro, la socialización que lo hice, y usted debía estar tomando nota en ese momento, si no vaya a la grabación, como cuando les devolví los textos en el Dropbox, ¿cierto? Vamos, sí, va claro. bien, Cristian, igual recomendación que a Laura, o sea, pilas que no se vaya a pasar. Cuando digo que uno se toma tiempos es por esto, miren, uno a veces se pega también. Yo a veces estoy redactando y estoy todo el día en función de la idea, y me aterriza a las 6 o 7 de la noche, después de un día bien harto de trabajo. Y empiezo a trabajar y despego para las 9 de la noche y para la 1 de la mañana estoy pero dándole fuerte y vuelvo y me bloqueo. Y digo, no, pues ya que me va a costar, ya voy a trabajar otro ratico. Entonces se pega, entonces ¿qué hago? Voy, me tomo algo, me tomo un café. Entonces yo llamo eso que uno a veces las ideas las tiene que poner en baño María. ¿Sí saben qué es el baño María? Verónica, ¿sabes qué es un baño María o no? Sí, profe. ¿Qué es un baño María y para qué sirve? Pues yo he visto, es ¿Sí? por ejemplo cuando uno pone a derretir el chocolate, pero no lo pone directo. Exacto. Entonces, como para ayudarlo a derretir, pero no directamente con el fuego. O sea, que no se contamine, pero que además se despegue. Muy bien, eso aplica con las ideas. Pero también para qué utilizan el baño María en las casas las mamás. No caen en la cuenta. Cuando se pega una olla, se quema y se le pega algo, usted por mucho que la estregue, la va a pelar o la va a dañar. Entonces lo que hacen también es que la despegan poniéndole el baño María. Baño María es una olla con agua y una olla más grande que el recipiente o la olla que tengo, la pone a calentar y entonces eso ayuda a que despegue ese pegado, eso que tiene ahí. Entonces yo llamo que uno a veces las ideas las tiene que poner en baño María para que ese chocolate, esa esencia que va a tener mi artículo se vuelva más líquido, sea más tratable, más manejable, pero que no se contamine y que no se me pierda del todo, ¿cierto? Porque si el chocolate se revolviera con el agua, pues se contaminaría y ya no sería chocolate. Entonces, eso aplica, ese símil pongo yo. Lo mismo, entonces cuando yo entro en ese estado de, bueno, ¿qué hago? ¿Me acuesto? ¿Sigo? No, tengo que seguir. Digo yo que tengo que poner en baño María las ideas. Hay gente incluso que se fuma disque un cigarrillo, otros, bueno, yo no, pues yo no fumo, pero entonces hay gente que, y ya no tomo mucho café, pero entonces hago una pausa, tomo algo, me tomo el café, pues a veces sí. Entonces eso es poner en baño María. Entonces, Cristian y Laura que han intervenido hasta el momento, a veces uno tiene que poner en baño María las ideas. A veces uno piensa, y cuando llega el momento. Lo que pasa es que, como dice Laura, hay que ponerse una fecha, un límite para que no se quede en baño María, porque si usted deja mucho el baño María, ya el baño no actúa y ahí sí se contamina la idea, o ya lo despega para cuando ya no lo necesita. Entonces, eso aplica también. ¿Quién continúa? Andrés, ya tienes micrófono y sonido. Bueno, entonces continúe Verónica, que veo que está activando el micrófono. Sí, profe, yo he mirado más papers, pues he estado como Sí, leyendo sí, para intentar como guiarme en la parte de la estructura, como en la parte del contenido. He mirado pues muchos papers con respecto a mi tema, pues papers de comunicación en los procesos organizacionales, comunicación interna, y así también como para mirar cómo citar, cómo hacer referencias. Ya tengo el epígrafe,
Sí, qué bueno. Estoy adelantando con el resumen, las palabras claves y tenía una duda. Bueno, tengo una Sí, duda. tiene una duda, sí. Digamos, uno hace el resumen, palabras claves, y no termina de llenar la hoja. Ahí mismo puedo comenzar con antecedentes o inicio de antecedentes en otra página. Pero ¿quién dijo que el resumen tenía que llenar la hoja? No, hay veces que los Pues resúmenes no, son grandes, pues no, tienes que seguir sí, ahí. yo Es más, sé. no debes dejar espacio ni pasar a otra página. Hay una Eso cosa, es, las normas APA, cuando se trata de trabajos de grado, de estudios, de libros. Le dice, inicia el capítulo con 16 espacios, ponga una viñeta, después de terminado un capítulo, comience en la hoja siguiente. Eso para libros y publicaciones, pues como esto es un libros y textos, pero como esto es un ensayo tipo paper, pues antes al contrario, no deberías dejar espacios, ¿sí? bueno, Los sí, es espacios que normales. Y no es tenía esa duda ahí porque pues yo era como que, ¿será que debo seguir antecedentes en otra página o puedo seguir ahí, No, ahí continuar mismo. normal? Ahora, hay que aclarar algo. A veces las editoriales, las revistas, los sitios donde están publicados utilizan diseños. Entonces, en el diseño cogen y ponen el título y el resumen en una sola página, como para que la persona encuentre eso y se motive a leer, o bueno, o para que eso sea lo que aparezca en los buscadores, ¿cierto? Pero es un asunto de diseño. ¿Sí? Lo mismo que cuando ponen un pedazo del texto y lo ponen resaltado en gris en un cuadro de texto, y eso no es un epígrafe, es resaltar el texto como un abrebocas, como una parte, pues, que lo hacen los periódicos, lo hacen las revistas. Entonces el epígrafe, claramente aquí hemos dicho y lo hemos especificado, y que ahora, el epígrafe es opcional, ¿sí? Por eso no está dentro de la estructura. Porque es opcional, ¿cierto? Pero la razón más poderosa, uno no puede poner un epígrafe por ponerlo simplemente por rellenar, no. Es más, si uno pone mal un epígrafe, antes ocurre lo contrario. En lugar de agregarle, le quita el Aquí. artículo y se lo devuelven y dicen, no, esto no, ¿qué dice acá? ¿Sí? Entonces no utilice epígrafes genéricos, ni ponga un epígrafe que no tenga nada que ver. Entonces es opcional. Y lo otro es, hacer epígrafes no es fácil. Entonces es opcional en este caso para este trabajo. Y es opcional cuando usted esté escribiendo para publicar también. Cuando usted ya se vuelve un experto de los epígrafes o ya maneje el epígrafe, eso se van a dar cuenta que eso le da mucha fuerza. Lo otro que dice Verónica es, claro, estoy en el proceso de búsqueda, entonces, por favor, que ese proceso de búsqueda sea con las normas, con las reglas, con la rigurosidad que aprendimos en ese ensayo, en ese aplicativo. ¿Por qué? Porque eso garantiza la calidad de las citas y referencias. Cristian decía, yo estoy sacando extractos o dijo pues que tenía pedazos de textos, bueno, en fin. Entonces, recuerden, no es solamente uno poner, de acuerdo con lo dicho con Montaño 2016, la comunicación es importante para el proceso humano, punto. También como lo dice, no, y también lo dice también Díaz 2016, entonces comienzan a poner puntos aparte y una cantidad de colecciones o de reunión de extractos. Esa no es el modelo conceptual ni los antecedentes, no. Eso lo que es el primer trabajo de cuando usted reunió. Entonces, ¿qué necesita eso? Lo que decía Laura ahorita, conectores, deícticos, y que a la vez usted intertextualice, es decir, en su texto incluya las afirmaciones, proposiciones de otro y que sea un solo texto. Es decir, está bien decir que la comunicación es importante para la humanidad y no sé qué, tal como estamos planteando en este caso, en este restaurante o en esta empresa, y entonces esto lo afirma, ¿cierto? Usted está planteando el problema, está diciendo la gravedad del problema y está diciendo entonces a este tema se refiere tal, o sea, lo está enlazando. No basta con que ustedes pongan ahí los autores que leyeron. Tampoco, que ha pasado en algunos casos, dicen proceso de búsqueda, entonces ponen ahí donde dice metodología, se buscó en el paper no sé qué, se hizo la base de datos, pues eso es parte del instrumento de lo que hicimos en el aplicativo para aprender, pero ya en el paper y en el escrito simplemente la evidencia es que usted ponga bien citado el autor, cuando es en función del autor recuerden el apellido, entre paréntesis el año, y a cada cita debe corresponder una referencia. Si son varias citas de una misma referencia, pues bueno, que esté la referencia y cada que yo lea la cita voy allá, pero que corresponda. Y que entonces, como les digo, esté bien enlazado, bien redactado, párrafo por párrafo, ¿sí? Entonces hago esa claridad también, pero ahorita ya estoy adelantándome con este diagnóstico que estamos haciendo entre todos y ahorita pues les muestro el contenido de las diapositivas que preparé para hoy. Entonces, esa es una parte del proceso, hacer la búsqueda, ¿sí? Recuerden, mínimo 3 autores, pero un mínimo 4, 5, ¿sí? Cuando son muchos autores, uno dice, bueno,
está pecando porque entonces no se va a concretar. Cuando es uno solo, está haciendo una adaptación de lo que el otro dijo, no tiene realmente una conversación, entonces los dos extremos son muy malos, ¿cierto? Entonces, bueno, pero esa parte en la que está Verónica es muy interesante. Ahí yo pienso que da lugar a un buen baño María para poder reorganizar ideas y arrancar ya a redactar. De ahí, de ese proceso de búsqueda, también se derivan 12 aspectos importantes. Uno, el modelo. ¿Cómo así modelo? Ah, sí, yo encontré que un señor Harold Herrera que yo leí, él plantea en su artículo que para poder verificar la comunicación hace falta hacer un cuestionario y que ese cuestionario hay que aplicárselo a todos los empleados. Entonces yo el modelo que va a adoptar es el cuestionario que Herrera 2019 plantea, por ejemplo. ¿Sí? Sale esto. Lo otro es, como Harold Herrera dice, que para poder analizar la comunicación en una organización es fundamental mirar el grado de trabajo en equipo, la interacción y la comunicación. Entonces, son variables, son aspectos, son conceptos muy claves. Entonces, necesariamente, si yo busqué el conceptual, si adopté ese modelo, los indicadores o los referentes son esos. Pues también cabe, han visto ustedes en los papers, como decía Verónica, revisando, que hay unos que incluso dicen, plantean y ponen comunicación y hacen una reunión de lo que encontraron de comunicación, de las definiciones, respetando la fuente. Y después los resultados tienen que ser en función, en concordancia con esos aspectos. O sea, entonces estamos diciendo que para mirar la efectividad del administrador, yo analizo la comunicación. Y entonces, ¿qué es la comunicación? La analizo desde el trabajo en equipo, la interacción y la negociación, por ejemplo. Entonces, los resultados tienen que ser a partir de allí. Entonces, se notó que entonces la interacción es débil. Entonces, empieza a analizar. E incluso a veces esos conceptos, esas variables traen subvariables o muchas más características que le ayudan a uno a esa exploración y a esa descripción. Recuerden que aquí cuando hablamos de resultados, estamos hablando o de resultados si usted hizo un ejercicio rápido de observación o si usted trabaja en esa empresa, entonces le permite formular allí. Pero también, como esto no es una investigación en toda la dimensión de la palabra, en todo lo estricto, puede usted hablar de resultados esperados. Debo decir también de lo que dice Verónica, que es muy importante lo de los papers, como yo lo indiqué cuando hice la ilustración respectiva frente a paper y escritos, que estén mirando paper. Verónica, ¿qué te queda cuando miras un paper? Ya sabes cómo es un resumen. Además de lo que yo dije en clase, ya dices, claro, miren las palabras con que arranca un resumen. Mire la extensión de un resumen. Miren cómo arrancan los párrafos. Eso le sirve a uno mucho para distinguir. ¿O no es así, Verónica? Sí, profe, cierto. Además, uno como que al leer tanto ya le fluye más fácil a la hora de escribir. Eso pues para referentes, pero el modelo, ¿cómo es un paper? Entonces lo que pretendemos hacer, Verónica, ¿cierto? Continúa. Sí, profe, o sea, tanto en la estructura como para ayudarte a escribir, o sea, es muy útil estar leyendo los papers, porque, y además si están basados en el tema que escogiste, es mucho, o sea, es de mucha ayuda. Y yo le agrego otra cosa, Verónica, y a futuro, un profesor les dice, para la próxima clase vamos a trabajar el texto tal, y resulta que es un paper, y es un paper de administración, y ese paper está escrito con esa estructura. Entonces si uno dice, no, ese paper está muy duro, muy difícil, ese señor escribe muy complicado, el que nos puso el profesor. Yo pienso que en la mayoría de los casos es que, listo, el señor escribe con con términos muy especializados, pero la mitad del tema es que como no entendemos la estructura de un paper y no estamos familiarizados, va a ser difícil esa lectura. Entonces aquí también estamos desarrollando la competencia de aprender a leer para que también el rendimiento académico de ustedes durante la carrera mejore. ¿Sí? Eso es, y el ejercicio que está haciendo es muy adecuado. ¿Quién continúa? Respondiendo a la pregunta, ¿qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Harold, láncese al agua usted. Profe. Así por las buenas, ¿cierto? Mentiras, claro, no se sienta obligado, pero sí, pues No, sí, claro, compártanos, profe. ¿qué tengo hasta el momento como insumo de mi trabajo final? Profe, no, la verdad, como insumo ahora es como replanteando el tema del parcial, quiero como tomarlo desde otra perspectiva, Bueno, pero adelantado todavía no porque tengo como fecha pues para empezar ese trabajo este fin de semana, ¿cierto? Que ahora estoy como con unos trabajitos más y con la lectura pues que apenas la estoy terminando. bien, Entonces sí, estoy esperando que me llegue pues el fin de semana para dedicarme a eso, profe, y replantear el tema porque lo siento un poco, o sea, no tan enfocado a lo que quiero, la verdad. Entonces quiero retomar el tema, pues el mismo tema, pero
pero quiero como darle otro enfoque, más enfocado a la comunicación. Yo pienso que es darle otro enfoque y darle mayor concreción, concretarlo, focalizarlo mejor, que eso sale también, eso es resultado del parcial y de lo que hemos hablado, y eso es válido. Misma recomendación, Harold, sí, tómese su tiempo, pero no mucho, porque lo coge el día y el semestre se acaba, ¿cierto? Y eso le sirve también de experiencia para cuando esté escribiendo se ponga sus tiempos. Veo que también estás planteándote, bueno, este fin de semana todavía es a tiempo. Recuerden que para la otra semana tenemos la experiencia de lectura, entonces que no interfiera con esa otra actividad, ¿cierto? Que no se junte las dos, ¿sí? Y que nos dé el tiempo para que, repito, el 1 de septiembre, que es miércoles, en 15 días, podamos tener ese trabajo final para socializar y que después de que lo presentamos acá tenemos 3 días más para que hasta ese momento lo subamos, en este caso hasta el sábado 4 de septiembre. Bien, continuemos. Muchas gracias, Harold. Danilo, Sebastián, Andrés, Cristian. Bueno, sí. A ver, Cristian ya. Sebastián, Danilo, Andrés. Danilo, Bueno, adelante. sí, con respecto al trabajo final, lo que hice, bueno, hoy, porque hoy fue que decidí iniciar, digamos que estuve leyendo lo que había hecho de el trabajo parcial, Sí. creé un documento de Word y estuve buscando a la grabación, creo que fue la clase anterior, no sé, que estaba hablando de la estructura y digamos que la agregué ahí al documento, estoy, digamos que mm, verificando toda la información y ya tengo pensado como que iniciar a leer papers porque la verdad no lo he hecho. A ver si Bueno, de pronto me familiarizo. Bueno, familiarizo. exactamente. Pero ya de ahí no he hecho nada en sí, apenas que voy a iniciar. Bueno, no digo que esté pues ya quedado, ya alcanzado, pero ponga las pilas a arrancar. Ahorita va a dar unas bases y una orientación pues del proceso, que lo estamos haciendo acá diciendo y ahorita lo retroalimento. Sebastián o Andrés, ¿quién quiere continuar? Bueno, profe, Sebastián, sí. pues yo tengo más o menos como el título, el epígrafe, tomé lo que tenía del parcial y lo estoy complementando. Sí. Y también el resumen. La búsqueda de información, ¿ya la comenzaste? Sí, señora, ahí estoy en eso. Bueno, quiero apreciar algo. Tanto Laura, Verónica, sí, Sebastián acaba de decir, tengo el resumen. Pues listo, está el resumen, pero tanto el título como el resumen y las palabras clave, a veces yo lo dejo para revisarlo a lo último incluso y generalmente hay que agregarle, porque ya cuando uno tiene el producto final, pues el resumen se supone que es el comprimido, es el extracto pues de esa versión final. Entonces, pues redactar de primero el título y el resumen nos da pistas, pero no es lo más adecuado siempre, ¿cierto? Porque el resumen tiene que dar cuenta. Entonces, uno al resumen es lo último que uno pule, tanto el título como el resumen, ¿sí? Porque el resumen va a estar muy determinado también. Ahí voy a decir yo qué resultados. Y si no tengo todos los resultados, pues el resumen le va a faltar esto. Hay otro asunto y me devuelvo a lo que decía Verónica de mirar paper. Habíamos dicho, cuando usted va a publicar, a usted le dicen, mire, mándemelo en inglés y en español, porque pues, el inglés es idioma universal. Otras veces le dicen, no, en portugués, porque es para una universidad, una publicación brasilera. Pero en la mayoría de los casos, diría yo que en casi todos, está al menos el resumen en español y en inglés. ¿Sí? Entonces, también se recomienda, aquí lo estoy poniendo opcional también, que al menos el resumen tenga la versión en inglés y la versión en español, pues y todo el texto en español. La razón también es que como, además de las palabras clave del título, hay sitios que incluyen el texto e incluyen el resumen para que la gente como que se interese y ya después se entren o en otros unos casos pagar por ese documento. Entonces, por eso interesa que el resumen esté también en inglés. Bueno, nos falta Andrés, pero no estoy seguro si tiene buena conexión o si nos puede hablar. Bueno, Andrés, entonces ahorita cuando tengas oportunidad intervienes, si no, estás bien atento a lo que vamos hablando, ¿cierto? O si en el chat colocas cómo vas, Sí, yo le... profe. Bueno, Ahora Andrés, sí. ahora sí, adelante Andrés. No, pues yo ya hice la revisión pues como de literatura, yo empecé como por la introducción y como por la metodología. Y ya tengo pues como un área delimitada en lo que voy a trabajar.
que es pues como dentro de la comunicación organizacional, la comunicación entre áreas. Sí. Y tengo pues como de insumo también el trabajo que habíamos realizado pues en el curso y ya tengo pues los 3 papers con los que voy a trabajar. Muy bien. Bueno, Andrés dice algo que tal vez lo he dicho, pero no lo he enfatizado y si no, pues lo digo en este momento. Recomendación. Uno no se va a leer todos los textos, todos los papers que le van resultando. Entonces, Andrés decidió tomar 3, listo, los consideró pertinentes, se va a concretar. Primero. 2, pero uno sí debe buscar 40, 30 papers, no sé. ¿Dónde está la clave? Ah, profe, ¿yo cómo me voy a leer todo eso? Entonces, trucos que uno va, y creo que Andrés va por ahí según lo que dijo. Ahora me ratificas, Andrés, si es así o no. Uno lee el título, claro, por ahí es donde llega. Entonces, bueno. Pero sucede que a veces el título dice, y cuando uno ya ve el contenido, no es lo que uno esperaba, o al menos es otra variable, o lo que decía Harold, otro énfasis, entonces no corresponde. Entonces, sugerencia, lean el título y lean el resumen. Y ahí les dice, entonces uno va descartando, o va guardando para otro tema, ¿cierto? Entonces uno va descartando. Esa es una buena. Si de todas formas usted sigue interesado, entonces, como dice Andrés, yo lo que hago es que leo, le doy una mirada a la metodología y a los resultados, ¿sí? Y me da mucha más pista. Ahora, si me sirve, lo guardo completo, ¿sí? Bueno, y hay otro asunto y es que uno con las referencias de un texto que está trabajando el mismo tema de uno, puede que el texto no le sirva, el paper, pero de las referencias que tenía ahí, uno puede mirar, que dice que Velázquez 2017, estrategias, coge ese dato, esa reseña y va y la busca. Y a veces uno encuentra también, repito, el texto del paper completo no es el que uno estaba buscando y no es concreto, pero a veces las referencias que utiliza ese autor, que de todas maneras está en el tema que uno está trabajando, pueden ser útiles. Entonces, yo no me leo todos los papers, no, rara vez, pues. Yo lo que hago es, leo el título, leo el resumen y voy a los resultados. Y paso a veces por la metodología. Bueno, no paso por la metodología y voy a los resultados. Es más, hay momentos donde el título no pasa, listo, entonces no lo miro. Pero pasa el título y el resumen, listo. No llego hasta ahí nomás, listo, pero entonces me sirve. Ahora, después de eso, voy a las referencias. Entonces miro, este que tiene de ese tema. A veces digo, ve, y otra vez me sirve para decir, uy, los autores que estoy trabajando son, mire que también los tiene. ¿Cierto? Es otra forma de trabajo y de revisión. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que deba ampliar para que continuemos? Entonces voy a continuar. Miren, estructura del artículo científico, ya lo habíamos dicho. Título, resumen. Ahí no puse epígrafe porque es opcional, ¿cierto? No puse que resume en español e inglés porque es lo que ustedes están revisando. No puse título y que se compone de frase y de línea de autor porque ya lo sabemos. Pero miren que se nomencla el tema, modelo de estudio, metodología, resultados, discusión. No se nomencla o no se numera referencias y anexos. Ya dijimos, los anexos. ¿Qué son los anexos? Una foto que usted considere, un paper de esos que usted diga, al que lea mi texto, ¿sabe de qué estoy hablando? Si lee este otro texto que me pareció muy interesante. Anexos son la transcripción de las entrevistas. Si usted considera, yo estoy hablando de la entrevista, no la ponga en el texto, ¿sí? Transcríbala y la pone como anexo. Yo utilicé un cuestionario. Entonces, ese cuestionario póngalo como anexo, el formato que utilizó para poder hacer las entrevistas, en fin. De esto ya hablamos hace 8 días, entonces no me voy a detener ahí. Ahora entonces miremos cómo es ese proceso de escritura. Entonces aquí quiero que cada uno se identifique, se ubique en qué parte está de acuerdo con lo que dijo ahora. Yo ya establecí en dónde están casi todos. Están aquí entre este foco y los referentes modelos búsqueda. O sea, están aquí en la mitad de la flecha azul. Van como por aquí. Ya hay 2 o 3, uno de ustedes o 2 que está aquí. Y todavía les falta llegar aquí cuando dicen, ya empecé a escribir, pues todavía están. Entonces, el número 1 fue lo que hicimos en el parcial y todavía le podemos hacer ajustes como está haciendo Harold, porque del parcial pueden surgir que, va a replantear. Entonces, foco, perfil, contexto, objetivo y es formulación de una propuesta. Ya la hicimos, pero repito, se le puede hacer ajustes, mirar, y es muy interesante esa primera parte. Uno no puede brincarse ese paso. Yo lo puse como proceso y como flecha, porque, por ejemplo, si yo ya hice esto y estoy aquí en la comprobación y veo una falencia, un vacío, doy otra vez toda la vuelta como ciclo para reforzar acá siempre, revisando, fortaleciendo, mirando, controlando. ¿Sí? Entonces, bueno, pero entonces el segundo es referentes y modelos de búsqueda de modelos. ¿Sí? Entonces es la búsqueda de información. Entonces ahí, como decía yo ahora, la variable e instrumento.
variables e instrumentos que va a utilizar. Y después, teniendo muy claro esto, y repito, no como una colección de textos y de autores, sino como bien hecho, ¿sí? Bien desde el referente de lo que estoy tratando, bien relacionado y a la vez bien citado, voy al contexto de observación, al contexto, yo lo llamo contexto, entonces observar y aplicar. Usted aplica la encuesta, va y mira, va y comprueba, va y confronta, ¿sí? Entonces, ahí hay una triangulación de temas y autores, ¿sí? Los vuelve realidad, los contextualiza. Usted todavía no está escribiendo, pero todavía está desarticulado, todavía no tiene, está estructurando todavía, ¿cierto? Va a la comprobación, entonces, aparte de inferencias, de argumentación, y mayoritariamente aquí es cuando uno ya va en esos resultados y en esa discusión final. Y aquí en este punto 5 usted redacta y estructura y ya viene el tema de forma y estilo. Y repito entonces, para hacer un texto escrito tipo ensayo con estructura de paper, artículo científico. Y repito entonces, usted va acá y se puede devolver o puede seguir dando la vuelta, realimentando. Preguntas, algo que no haya quedado claro que deba de ese infográfico, ¿sí? Esquema que hice sobre el proceso. Por ejemplo, si yo tengo un esquema como este, que yo realmente lo diseñé, me lo inventé yo, pues con todo lo que he leído. Si fuera riguroso, yo tendría que decir de dónde me inspiré, digámoslo así, para hacer ese mapa. Entonces tengo que decir elaboración propia, basado en o fundamentado en, perdón, a partir de. Debo decir y debo ponerle un título. Ahí dice proceso. El título sería proceso para la escritura, o pasos para la escritura de un paper, ¿sí? Entonces, en los trabajos también, un paper puede tener, como lo pueden observar quienes ya han mirado paper, puede tener cuadros, puede tener tablas, puede tener gráficos y puede tener ilustraciones. Y todas son o sacadas de fuente, entonces las cito, o las hice yo y las adapté y debo decir a partir de dónde las adapté, ¿sí? Y van dentro del trabajo también y se les pone también numeración, gráfica 1, gráfica 2. El título dice gráfica 1 y el título concreto. Y debajo del contenido, esa fuente, ¿sí? Elaboración propia. Herrera 2016, entonces digo de dónde extraje ese cuadro para tenerlo ahí. Bueno, pregunta sobre esto. ¿Es claro? Sí, repito, ¿es claro para todos? Sí, profe, es claro. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, si es claro, entonces, ¿dónde se ubica cada uno? Harold, ¿dónde se ubica ahí en ese proceso? ¿En dónde está de acuerdo con lo que dijo ahorita? Profe, arrancando la línea azul. Sí, arrancando, me parece, sí. Sí. No, estás todavía en el 1, pero te arrancas, te devolves, mirás y estás haciendo un trabajo muy juicioso, muy concienzudo, sí. Laura, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica Laura aquí en este proceso? De acuerdo con lo que dijo hace un momento. Profe, qué pena que no le escuché. Me tocó ir Sí, a recoger una cosita a la sí, puerta. ¿Me sí. repite, por ¿Dónde te ubicas en ese proceso que acabo de exponer? ¿Dónde estás? De acuerdo con lo que dijiste ahora. Profe, en el primer punto. No, yo pienso que usted está terminando la azul y arrancando el... El amarillo. No en el amarillo todavía, pero sí en el punto 2. Sí, o sea, por eso, terminando ahí y empezando con los referentes y el modelo de búsqueda. Exacto. Muy bien. ¿Qué pretendo que hagan todos a partir de la explicación que di, de escucharnos, de autodiagnosticarnos? Perdón, de diagnosticarnos, que se autodiagnostiquen y si se entiende bien esto que he dicho, si me hice entender, se ubiquen ahí. Ahora, varios dijeron, pero ya me puse como meta arrancar este fin de semana, pero ya le puse fecha. Entonces, claro, esto me va a ayudar para saber qué tanto debo tener, ¿cierto? Y para dinamizar ese proceso. Ahora, ese proceso, el producto como tal, tiene unos atributos. Empecemos por la pertinencia, la claridad, la oportunidad y la efectividad con la entrega. Entonces, algo no es pertinente cuando está fuera de lugar, cuando está como el dinero de la vivienda en el lugar equivocado. Entonces, si usted lo sube a la carpeta que es, no es pertinente, ¿cierto? No. Y por consiguiente no es oportuno, no es efectivo, ¿cierto? Pero algo también no es pertinente, sale con su pertinencia cuando se presenta 24 horas después. Yo no pongo cero en esas valoraciones y digo, no, entonces ya no porque no se lo recibo, no. Pero aplico el 20%
a lo que se llama extemporaneidad. Y miren que es un atributo. Ahora, la claridad, todo lo que decía al comienzo Laura, ¿cierto? Que decía, mire, todo este repaso, todo esto que hacemos, que tenga conectores, ¿sí? Oportuno, efectivo en la entrega, efectivo en cuanto a que cumpla su propósito, que sea un trabajo de clase, pero también lo que quiere entregar, lo que quiere decir. Entonces, esa oportunidad, pertinencia, claridad debe estar presente en la socialización y en el texto escrito. Entonces, les he dicho a todos, incluso a quienes no están, para que miren la grabación. Por favor, tanto la experiencia de lectura como el final, es bueno que estén ese día sustentando, socializando. Entonces, hagan el esfuerzo. Yo sé que muchos cambiaron horarios, que tienen dificultad en algunos asuntos, pero en ese caso es necesario. No descarto, entonces ahí, deja de ser tan pertinente y tan oportuno cuando usted no socializa, pero manda un comentario. Entonces ahí está pues casi que la mitad de ese momento. Bueno, viene el título. Entonces, un parámetro es que el título tenga una frase acertada, una línea de autor, que tenga resumen y palabras clave. Recuerden, ni pongo el epígrafe, ni que tiene que ser en inglés el título, tal, porque eso es opcional. Pero los mínimos son estos que están acá. Tercero, redacción, estructura textual y claridad temática. Entonces, la gramática, la sintaxis, la semántica. Definición de un foco. Entonces, miren que Harold está diciendo, yo siento que debo de fortalecer más el foco. Entonces, él está trabajando a eso para que sea una fortaleza del texto. Entonces, definición del foco, sentido crítico y propositivo, investigación, inferencia y contextualización. Otro parámetro, que el abordaje, que la forma como lo trata, la aplicación de los modelos y metodologías consultadas sea adecuado. Lo que explicaba yo ahora, que sea palpable, no decir, vea, Julanito habla de la comunicación y entonces habla de estos aspectos y entonces esos aspectos me dan para aplicar este modelo y entonces ese modelo tiene unas variables. Todo eso tiene que corresponder. ¿Sí? Y eso se llama abordaje. Manejo acertado de la norma y del método para búsqueda de información. Ya dije, uno en el tema no pone, ni ningún paper dice, me consulté las bases de datos, fui a un buscador. No, eso fue lo que aprendimos. Pero si está concreto ahí, la búsqueda, el resultado, ¿cierto? A lo que llegó. Entonces me está diciendo que se evidencie cómo maneja bien el método y la búsqueda de información. ¿Cómo sabe uno? Pues hombre, uno con los textos que cita sabe si está buscando en bases de datos o no, sabe si hace búsqueda o si está simplemente trabajando con metabuscadores que le entregan todo lo habido y por haber o que entrega uno fácil, o si está copiando de otro lado y adaptando fuentes. Entonces viene también el tema de fuentes, respeto por los derechos de autor, que también lo aprendimos. Utilización de normas APA. La pregunta que hacían ahora, Verónica, era entonces el espacio. Eso fue Verónica, si me corrigen si no fue así. El espacio, entonces después del resumen dejo una página, ya le expliqué por qué ella le dio esa impresión, pero entonces ahí estaría diciendo, no tiene claras las normas APA. Yo hablé de las normas APA en cuanto al tema de citación y referenciación, pero les di un referente en donde encontrar toda la norma APA. Entonces ahí le habla de presentación, de tipos de letra, en fin, de eso que estaba preguntando, de ese aspecto que estaban preguntando ahora. Resultados y discusión y o conclusiones. Miren que aquí no solamente estoy hablando estrictamente de la estructura, del orden, sino de contenidos, de la forma como lo hace. Es decir, como decían ahorita, que se reúnan allí todas las competencias y todos los contenidos vistos en el curso para que tenga validez el trabajo, para que sea un buen trabajo. Preguntas. Bueno, ese silencio quiere decir que estamos de acuerdo, que lo entendimos. Voy a ampliar acá, no sé cómo se ve en la pantalla, a ver. Bueno, se ve no tan grande, pero sí se ve. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Miren, acá tengo lo que les había dicho a ustedes. Miren, entonces tengo un contenido, ¿sí? Entonces, que lo que puse en la diapositiva anterior es como el resumen de esto, pues los puntos. Entonces, acá está rúbrica de evaluación, informes, producción escrita. Entonces, tiene acá la descripción de los criterios y condiciones, que repito, para nuestro caso fue las que le acabo de leer como frases, y tiene unos niveles. Va desde nulo, muy deficiente, deficiente, insuficiente, aceptable, bueno, sobresaliente y excelente. Y dice aquí en números qué porcentaje tiene. Pues el excelente es un 100% de porcentaje alcanzado. El sobresaliente es el 90%, el bueno es el 75%, el aceptable es el 60%, el insuficiente es 40%, el deficiente es 20% y el muy deficiente es 10%. Y a eso corresponde una valoración o en letras, si se quiere, una escala de valoración, o en nota. Entonces, por ejemplo, el excelente tiene 5, el sobresaliente tiene 4,5. Quiero aclarar,
es entre 4,1 y 4,5, ¿sí? Y este excelente puede ser entre 4,6 y 5, ¿sí? No, el excelente no siempre tiene el 5 completo, ¿sí? Puede tener un 4,8, un 4,9. Y así va, así sucesivamente va esta escala. Miren que el nulo dice 0,0, no tiene ni siquiera porcentaje, pues no, ni tiene una letra, es nulo simplemente. Pero el muy deficiente es el 1, el 10% con un punto 5, entre 2.2, punto 3, punto 4, punto 5 inclusive de calificación y llega un nivel A2. Y bueno, y ahí está la tabla. Ustedes pueden consultar esta rúbrica en el blog de clase, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros con los que va a ser valorado su trabajo. Repito, mírelo como que las condiciones, a qué vamos, y que además le sirva como una guía, como un derrotero, para que cuando esté revisando le sirva. Eso en cuanto a la rúbrica, ¿sí? Espérenme que aquí me amplió esto y quiero es continuar. Bueno, recuerden el foro, ya esto es parte procedimental, vamos a hacer un foro final el 4 de septiembre, perdón, una estructuración de un artículo. Entonces, mire que esté la estructura y que el sábado 4 de septiembre tenemos plazo hasta ese día para enviarlo a Dropbox, tal como hicimos con el parcial. Y que el foro es sincrónico de sustentación y socialización. Vamos a dar 3 minutos a todo el grupo con una propuesta final. Cada quien hable esos 3 minutos. Lo vamos a hacer en la clase del 1 de septiembre. Ya esto es como reiterar información. Actividades que quedan pendientes o que están allí para que realicen, planeen, lleven a cabo a partir de lo que hablamos hoy. La experiencia de lectura, que es para dentro de 8 días, o sea, el miércoles 25 de agosto. El trabajo final, que ya dije las fechas, acá están nuevamente 1 de septiembre y 4 de septiembre. Eso es lo que tengo como orientación al paper. Aquí ratifico las asesorías, el plan padrino, en fin, que ahí están las fechas y lo que tenemos que decir acerca de la orientación. Miren, noten ustedes que más fueron ustedes quienes aportaron y a partir de ello yo di la orientación y coincidió pues con la presentación que yo tengo. Comentarios, dudas sobre eso que acabo de mostrar, sobre esos parámetros. ¿Algo que queda faltando? ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto la respondo. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Andrés, usted que está avanzadito porque ya ha hecho paper, ya estudió otro pregrado, ¿qué se lleva de la clase de hoy? ¿Qué le aportó? ¿Qué encontró nuevo o qué ratificó y recomprobó? Pues, profe, otra vez recordar pues como todo el proceso de elaboración de una propuesta, lo que son los referentes o modelos de búsqueda de información, hacer como todo el proceso de recolección de la información y hacer como la estructuración y redacción del informe final que uno va a presentar, de poner cada cosa en su lugar y de tener cuidado pues al utilizar las citas y las referencias de la literatura. Muy bien. Harold, ¿cómo te vas? ¿Qué entraste replanteando, mirando? Estás como fecha para este fin de semana. ¿Cómo te vas después de la clase? ¿Qué adquiriste? ¿Qué tienes para decir? Profe, pues que este modelo que nos mostraste, pues es muy, pues uno quiere crear el trabajo de una manera así como muy seccionar pues el trabajo, es un buen modelo para seguirlo, para seguir el proceso pues de realizar el trabajo. El foco, pues el primer punto que es el foco, el perfil, el contexto, después las referencias, después las observaciones, la comprobación y la redacción. Todo ese es el proceso pues correcto pues que uno debería seguir para crear un proceso de estos. Pasos, secuencias. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Una de las damas. Laura o Verónica, ¿cómo nos vamos? ¿Qué se lleva de la clase de hoy? ¿Qué aporta el material que expuse y que ahora les voy a mandar? Profe, no, pues como, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Un Infograma. infográfico. ¿Sabe de dónde viene? Para que Infográfico, la memorice, sí, la interior. Info, porque tiene información, y gráfico, porque tiene gráfico. elementos que ilustran, ¿cierto? El infográfico, así se llama. Me pareció muy chévere porque es, por ejemplo, con lo que te digo que tengo ya como un cronograma para ir avanzando en el trabajo,
es muy chévere porque entonces uno lo adiciona al cronograma y va como chuleando, entonces va como mirando en qué etapa del trabajo o del proceso pues va. Eso pues por un lado, y por el otro pues nada, profe, cada clase es como un recuento de las cosas que debemos tener presentes, entonces pues cada vez da uno como con más claridad para realizar pues como el proceso y el trabajo. Y ya, eso es Yo como lo que... utilizaría la palabra un afianzamiento, ¿cierto? Porque estas últimas clases, además de las semanas de colchón, pues se han parecido a eso, sí, hemos tenido temas como el de arquitectura, en fin, pero han sido clases donde, bueno, estamos afianzando con el fin de hacer una buena producción, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y Verónica escribe por aquí, todo muy claro, como cada día nos vamos con muchos más conocimientos y gracias por las aclaraciones. Muy bien. Bien, de eso se trata. Bueno, yo quiero entonces que Cristian, Sebastián, Jaro, ya Jaro lo habló, sí, que el resto de compañeros, Danilo, tomen pues esto pues para sus trabajos y que quienes van a ver la grabación porque por alguna situación no están en la clase, pues lo tengan en cuenta, lo miren y que recuerden que dentro de 8 días tenemos la experiencia de lectura, dentro de 15 el final y ya terminamos. Entonces ya no más recuento, ya no más indicaciones, sino ya productos socializados y entregados. ¿Sí? Bueno, si no tenemos nada más, nos podemos despedir el día de hoy. Laura, ¿algo más que activaste el micrófono? Ay, profe, qué pena. No, nada, feliz día. Bueno, feliz día para todos. Gracias, hasta Un resto luego. de miércoles bien agradable. Voy a dejar de grabar ya hasta aquí la clase pues para enviarla y socializarla y si hay lugar a que nos